Un saludo fraterno para todos nuestros queridos hermanos y amigos que nuevamente abren sus puertas para poder permitir que la palabra de Dios entre a sus hogares a través del repaso de la lección de escuela sabática. Hemos llegado ya a la lección número 13, la última lección de este trimestre del año 2022. Antes de iniciar, quisiera agradecer la confianza depositada a las personas que están detrás de este proyecto, permitir que este servidor compartiera con ustedes el repaso de la lección. Quiero agradecer también a mis compañeros, colegas, que han puesto su esfuerzo, su empeño en tocar las temáticas respectivas durante cada día de la semana, de tal manera que el estudio del folleto de escuela sabática sea mucho más asimilable y más ameno para su estudio. Que Dios pueda bendecir a cada uno de ustedes por el tiempo que apartaron para poder llevar luz a quienes tanto lo necesitan. Y la mejor de las bendiciones también para ustedes, mis queridos hermanos y amigos que han estado pendientes de la lección diariamente, así como también del repaso que cada viernes tenemos proyectado estudiar y ampliar algunos detalles vinculados con las lecciones de escuela sabática. Bien, vamos a inclinar el rostro para pedir la bendición de nuestro amado Dios. Señor que estás en los cielos, cuánto te agradecemos por tus bendiciones, por tus maravillas mostradas durante todo este trimestre. Hemos llegado hasta aquí y con seguridad podemos decir con todo nuestro corazón y nuestra vida, hasta aquí nos has ayudado. Sé que de alguna manera, Señor, has tocado el corazón de muchos hermanos y muchos amigos. No dudo que a través del estudio del folleto de escuela sabática, a través de este canal, has obrado milagros en la vida de nuestros hermanos y de nuestros amigos. No podemos medir el alcance que este proyecto tiene, pero gracias porque has estado con nosotros. Ahora en la última lección de este trimestre, no queremos que sea la excepción. Queremos contar con la compañía de tu Espíritu Santo para que al abrir tu palabra puedas tú hablar a nuestro corazón. Acompáñanos, Señor, te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Bueno, lección 13. Finalmente, Israel o Jacob en Egipto. Hemos estudiado anteriormente que el nombre Jacob recordaba a Jacob de dónde venía, cómo obtuvo su primogenitura, todos los defectos de carácter que como humano pudo tener. Pero después de la lucha con Cristo, podemos ver cómo se le dio otro nombre, que ya no recordaba su mal carácter, ya no recordaba sus pecados, ahora recordaba su victoria. Tremendo esto. Y como lo comentaba en una de nuestras iglesias, ¿cuál victoria? El mismo Cristo le dijo a Jacob que has luchado con Dios y has vencido. Yo te pregunto a ti, querido amigo, ¿venció realmente Jacob a Dios? A Dios nadie lo vence. Pero Dios quiere dejarnos una tremenda lección, o quiso dejarnos una tremenda lección a través de esa historia
con Jacob. Cómo, como buen padre amante, permite que nosotros podamos ganar cuando hemos llegado a la estatura que Él desea que lleguemos. Jacob logró obtener la victoria sobre su carácter. Y eso para Dios fue un reconocimiento de que había luchado con Dios y había vencido. Pero al final el vencedor siempre es Dios. Si estás dispuesto a cambiar tu orgullo, debes quebrantarte en la roca de los siglos, en Cristo. Rómpete en Él y entonces tu felicidad vendrá a tu vida. A pesar de las penurias o del medio licencioso en el que te toque vivir. Ahora este mismo Jacob, ahora llamado Israel, es quien finalmente, a través de José, llega a la tierra de Egipto. El texto clave para esta semana fue Génesis 47:47. Así habitó Israel en la tierra de Egipto, en la tierra de Gosén, y tomaron posesión de ella, y se aumentaron y se multiplicaron en gran manera. Vemos acá cómo la promesa hecha a Abraham por parte de Dios va teniendo su cumplimiento. En Abraham serían benditas las naciones de la tierra, y en esta historia de José, ¿cómo podemos percibirlo en gran manera, con toda nitidez? A través del testimonio de José, Dios no solamente bendijo a Egipto, sino también a todas las naciones aledañas a este gran imperio. Llegamos así entonces a la parte final del libro de Génesis, donde se revelan una serie de situaciones de donde se desglosarán las lecciones prácticas y específicas para cada uno de nosotros. En primer lugar, son los últimos años de José junto a Jacob su padre. Se le dieron 17 años más donde él pudo contemplar la progenie de sus hijos. En segundo lugar, Jacob deja Canaán para establecerse finalmente en Egipto, como los muestran los capítulos 46 y 47 de Génesis. En el capítulo 49 y 50 vemos la historia de Jacob finalizar en la nación de Egipto. En el capítulo 47 vemos que al tocar tierra egipcia, lo primero que Jacob hace es bendecir a Faraón. Y ya vamos a ver qué bonita enseñanza encierra esta actitud de parte de Jacob, que debería ser la actitud nuestra. En el capítulo 48, al final de los días de Jacob, este bendice a sus nietos. En el capítulo 49, de igual manera, bendice proféticamente a sus propios hijos, o sea, el fundamento de las 12 tribus. Hay detalles importantes que vamos a analizar ahí. Y finalmente, en el capítulo 50, los versículos 22 al 26, a pesar de que a Jacob y a sus hijos les va de maravilla en tierra de Egipto, una tierra pagana, una tierra idólatra, la esperanza de la tierra prometida sigue siendo el ideal primordial. Ellos sabían que eran extranjeros en tierra ajena. Por lo menos José mantiene esa esperanza al profetizar sobre el pueblo y sobre sí mismo. En Génesis 50:24, yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. Ojalá que ese sea el mismo sentimiento que como cristianos modernos podamos tener hoy. No es este mundo nuestra encomienda final. Somos peregrinos aquí. Hay una tierra mejor. Hay glorias preciosas en el futuro en las que debemos creer. Y nuestra vida debe dar testimonio de que realmente creemos en esas preciosas promesas.
capítulo 46 de Génesis, Jacob llega hasta José. Encontramos acá ya a un José totalmente poderoso, un príncipe de Egipto. Recordemos, de acuerdo a la lección anterior, todo estaba bajo las manos de José, hasta la misma casa de Faraón. Solamente, y este es un detalle importante, solamente cuando Faraón estaba sentado en el trono, era superior a José. Pero cuando éste se bajaba de allí, José era quien comandaba, porque el mismo Faraón había dado potestad a José que también gobernase la casa del mismo Faraón. Qué contraste y qué lección también para Potifar, que por una situación confusa y por un mal testimonio, mandó a José a la cárcel pensando de que había querido abusar de su esposa, aquel que también había confiado su casa y sus cosas en las manos de José. Ahora el ejemplo de Faraón, el testimonio de Faraón, de alguna manera abrió los ojos a Potifar y éste pudo comprender la verdad de las cosas y descubrir que fue engañado por su esposa. Pues ahora Faraón estaba poniendo su casa a los pies de este muchacho, siervo de Dios. ¿Cuál fue la clave en la vida de José? Lo dijimos la semana pasada. José llevaba su religión a todas partes, dice la sierva del Señor. Historia de Patriarcas y Profetas, página 236. Al llegar a Egipto, la compañía se dirigió a la tierra de Gosén. Allí fue José en su carro oficial, acompañado de un séquito principesco. Tremendo eso, escoltado por la corte real. Olvidó el esplendor de su ambiente y la dignidad de su posición. Un solo pensamiento llenaba su mente, un anhelo conmovía su corazón. Cuando divisó la llegada de los viajeros, no pudo ya reprimir el amor cuyos anhelos había sofocado durante tan largos años. Saltó de su carro y corrió a dar la bienvenida a su padre. Echóse sobre su cuello, lloró sobre su cuello bastante. Entonces Israel dijo a José: muera yo ahora, ya que he visto tu rostro, pues aún vives. Todo un príncipe de Egipto, todo un hombre lleno de éxito, pero solo el amor tiene el poder de romper la grandeza, la exaltación, los prejuicios, el puesto encumbrado. La palabra de Dios dice que el amor lo puede todo y lo sabe todo. Aquel gran príncipe de Egipto estaba delante de su padre, a quien se habían hecho las promesas eternas de una tierra nueva. Se lanzó de su carro y abrazó a su padre y lloró en agradecimiento al Señor por volverlo a ver. ¿Cuál era la opinión que Faraón tenía con respecto a esta visita de la familia de José? ¿Le habrá disgustado? ¿Le habrá incomodado? Vean ustedes cómo Faraón apreciaba a este paladín de la rectitud y la abnegación. Esto lo encontramos en la historia de la redención, la página 106. Faraón apreciaba la sabiduría que José había manifestado en la administración de todo lo relacionado con el gobierno, especialmente los preparativos que hizo para los largos años de hambre que tuvo que soportar la tierra de Egipto. Creía que todo el reino estaba en deuda con él por la prosperidad que produjo su sabia administración. Y como prueba de su gratitud le dijo: la tierra de Egipto delante de ti está. En lo mejor de la tierra haz habitar a tu padre y a tus hermanos. Habiten en la tierra de Gosén. Hermanos y hermanas, ¿cuántos José se necesitan al frente de nuestros hogares
para ser tremendos testimonios de luz a nuestros vecindarios. ¿Cuántos José necesita la Iglesia Adventista del Séptimo Día en los puestos administrativos, de tal manera que esta iglesia tenga el respeto del mundo y no tenga necesidad que untarse con el mundo, rebajar sus normas para obtener su favor, sino que con el mismo testimonio de hombres consagrados puestos en lugares específicos y estratégicos pueda alumbrar la luz de Dios a toda la humanidad? Qué preciosa historia la de este patriarca. Así José hizo habitar a su padre y a sus hermanos y les dio posesión en la tierra de Egipto, en lo mejor de la tierra, en la tierra de Ramsés, así como mandó Faraón. Y alimentaba a José a su padre y a sus hermanos y a toda la casa de su padre con pan según el número de los hijos. ¿Solo pan comían? No, lo mejor de los frutos de la tierra, a eso se refiere la expresión el pan, ¿sí? La siguiente cita que voy a compartir con ustedes demuestra que Faraón no solamente estaba interesado, como se estudió la semana pasada, en el discurso económico de José. El conocimiento de Dios predominó y alumbró el corazón de Faraón. Historia de los Patriarcas y Profetas, página 246. El rey reconoció públicamente que gracias a la misericordiosa intervención del Dios de José, Egipto gozaba de abundancia mientras otras naciones estaban pereciendo de hambre. Vio también que la administración de José había enriquecido grandemente el reino y su gratitud rodeó a la familia de Jacob con el favor real. El deseo de Dios se cumplió en la vida de Faraón a través del testimonio de José. Faraón conoció la verdad y reconoció que aquel muchacho estaba lleno del Espíritu de Dios y que nadie mejor que él podía atender los asuntos del país y los asuntos de su propia casa. Los egipcios se encontraban frente al plan de salvación. El Evangelio les había visitado en su propia ciudad. Patriarcas y Profetas, página 344 y 345. Aunque los egipcios habían rechazado durante tanto tiempo el conocimiento de Dios, el Señor todavía les ofreció la oportunidad de arrepentirse. Por eso es que la semana pasada les dije, no nos vayamos a extrañar si a este faraón, de quien no se dice el nombre, podamos encontrarlo en el reino de los cielos y juntamente con él a muchos egipcios que se arrepintieron y aceptaron la verdad de Dios. ¿Logra ver lo que un tan solo testimonio puede hacer? En los días de José, Egipto había servido de asilo para Israel. Dios había sido honrado en la bondad mostrada a su pueblo. Por lo tanto, el paciente, tardo para la ira y lleno de misericordia, tremendo esto, y de compasión, dio a cada castigo tiempo para realizar su obra. Los egipcios, maldecidos por las mismas cosas que adoraban, tuvieron evidencia del poder de Jehová. Y todos los que quisieron pudieron someterse a Dios y escapar a sus azotes. Qué maravillosa es la misericordia de Dios. ¿Te das cuenta que por eso nosotros no tenemos la facultad para condenar? El plan de salvación le pertenece a Dios. Él decide qué es lo que realmente el hombre necesita para encontrar salvación. Jacob se sienta en Egipto
Vamos a estudiar el capítulo 47 del libro de Génesis. José presenta primeramente a su familia delante de Faraón. Dice la página 236 de Patriarcas y Profetas. Vean el protocolo que José siguió. Primero presentó a sus hermanos y luego finalmente presentó a su padre. José llevó a 5 de sus hermanos para presentarlos a Faraón y para que se les diera la tierra de que iban a establecer sus futuros hogares. La gratitud hacia su primer ministro induciría al monarca a honrarlos con nombramientos para ocupar cargos oficiales. Miren ustedes hacia dónde se conducían los hermanos de José. Pero José, leal al culto de Jehová, trató de salvar a sus hermanos de las tentaciones a las que se expondrían en una corte pagana. Por consiguiente, les aconsejó que cuando el rey les preguntase, le dijeran francamente su ocupación. Los hijos de Jacob siguieron ese consejo, teniendo cuidado también de manifestar que habían venido a morar temporalmente en la tierra y no a permanecer allí, reservándose de esa manera el derecho de marcharse cuando lo desearan. El rey les asignó un lugar, como había ofrecido, en lo mejor del país, en la tierra de Gosén. Qué peligroso hubiese sido para los hermanos de José estar en medio de tanta riqueza y de tanta honra. Por eso es que José mejor les sugirió de que dijeran de que eran pastores, que los egipcios no podían mezclarse con los pastores de ovejas. Así que les recomendó que le pidieran la tierra de Gosén para poder morar en ese lugar. ¿Qué aplicación tiene esto para nosotros hoy? En primer lugar, si tomamos el ejemplo de José y su testimonio en toda la tierra de Egipto, ¿dónde se encuentra el secreto del éxito en la vida cristiana de este muchacho? Ministerio de Curación, página 395, dice: el secreto del éxito que tiene la influencia cristiana consiste en que ella es ejercida de continuo. La vida cristiana se vive continuamente, no solamente en los sábados, no solamente en los días de culto. La vida cristiana no significa visitar una iglesia. La vida cristiana significa Dios todo el tiempo contigo. A eso se refiere la sierva al decir una vida continua. Y ello depende de la firmeza con que manifestéis el carácter de Cristo. Ayudad a los que han errado, hablándoles de lo que habéis experimentado. Mostrarles cómo, cuando cometisteis vosotros también faltas graves, la paciencia, la bondad y la ayuda de vuestros compañeros de trabajo os infundieron aliento y esperanza. Hasta el día del juicio no conoceréis la influencia de un trato bondadoso y respetuoso para con el débil, el irrazonable y el indigno. Cuando tropezamos con la ingratitud y la traición de los cometidos sagrados, nos sentimos impulsados a manifestar desprecio e indignación. Esto es lo que espera el culpable y se prepara para ello. Pero la prudencia bondadosa le sorprende y suele despertar sus mejores impulsos y el deseo de llevar una vida más noble. En otras palabras, el que ha errado espera el látigo, pero se sorprende cuando lo recibes con amor, cuando lo tratas con amor, cuando le dices que también tú en algún momento fallaste y fuiste tratado bondadosamente con la misericordia. Oh, mis hermanos, cuánto fallamos en este aspecto. Cuando hay nombramientos,
cuando van a elegirse responsabilidades, cuando van a encomendarse responsabilidades a hermanos, allí aflora todo nuestro rencor y nuestro odio. Allí aflora el espíritu de los hermanos de José. Allí aflora el espíritu del hermano mayor del hijo pródigo. Pero qué diferentes son las cosas cuando el pecador, esperando el golpe de la primera piedra, siente el toque benefactor de tu mano. Puede percibir tu perdón. Puede percibir la misericordia de Dios a través de ese abrazo, a través de ese apoyo, a través de ese espíritu de restauración. ¿Cuánto necesitamos esa actitud? ¿Cuánto odio existe hoy en nuestras iglesias? Porque no se predica lo que quieren escuchar. Terrible. Cuánto desprecio para los siervos de Dios, cuánto desprecio para los ministros del Evangelio que predican el mensaje del tercer ángel. La mano inquisidora, el espíritu de Roma está en el corazón de muchos adventistas del séptimo día. Escuchen esta cuestión, qué maravilloso. Cuando el pecador espera desprecio, se sorprende cuando recibe amor y benevolencia de tu parte. Segunda aplicación para nuestra vida. Nosotros que tenemos la verdad como evangelio, que somos real sacerdocio, gente santa y pueblo adquirido por Dios, ¿cuál debería ser nuestra manera de comportarnos frente a aquellos que no comparten nuestra fe? ¿Nuestra vida refleja el evangelio en el que hemos creído? ¿O solo creemos en un evangelio que tiene poder para cambiar a otros, pero no tiene poder para cambiarnos a nosotros mismos? ¿Acaso estamos tan ciegos para decir, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, según Apocalipsis 3:17? La sierva de Dios dice lo siguiente, hablándote a ti, adventista del séptimo día, y a mí también. El mensaje a la Odisea se aplica a la iglesia de este tiempo. ¿Creéis ese mensaje? ¿Es este el sentir de vuestros corazones? ¿O estáis diciendo constantemente, nosotros somos ricos y enriquecidos y no tenemos necesidad de ninguna cosa? ¿Es en vano la declaración de verdad eterna haya sido dada a esta nación para ser llevada a todas las naciones del mundo? Dios tiene un pueblo, uno nada más, escogido, y lo hace depositario de una sola verdad, llena de resultados eternos. Se le ha dado la luz que debe iluminar al mundo. ¿Ha cometido Dios un error? ¿Somos ciertamente sus instrumentos escogidos? Somos los hombres y las mujeres que deben llevar al mundo los mensajes de Apocalipsis 14 para proclamar el mensaje de salvación a los que están al borde de la ruina. ¿Procedemos como si lo fuéramos? El mensaje a la Odisea se aplica a todos los que dicen guardar la ley de Dios. Bueno, pero por ahí anda uno diciendo que nadie ha guardado los mandamientos ni los guardará. Porque si alguien guarda los mandamientos como Dios quiere, no tiene necesidad de Dios. Oigan, yo no he encontrado eso en la Biblia. La Biblia dice, separados de mí nada podéis hacer, dice Jesús. En Jesús encontramos la fuerza para guardar sus mandamientos. Él mismo lo dijo, si me amáis,
Guardad mis mandamientos. ¿A dónde está escrito en la Biblia que guardar como Dios manda los 10 mandamientos, eso significaría que no necesitamos de Cristo? Bueno, como siempre digo, me quedo esperando la cita, pero nunca aparece. Repito, el mensaje a la Odisea se aplica a todos los que dicen guardar la ley de Dios, pero que no la cumplen. ¡Wow! No debemos ser egoístas en nada. Cada aspecto de la vida cristiana debe ser una ejemplificación de la vida de Cristo. Esto está en el comentario de Elena de White, en el comentario bíblico adventista del séptimo día, tomo 7, la página 973. El mensaje de la Odisea es para nosotros. ¿Por qué? Porque Cristo está fuera de nuestro corazón. Sí, sí, del tuyo y del mío. Porque llevamos una vida doble. Y ojalá que no te quedes viendo los pecados y errores que cometieron los patriarcas en toda esta lección de escuela sabática. Esa no es la finalidad. Voy a cobrar fuerza. ¿Para qué? Para pecar. Estos fueron grandes hombres de Dios y pecaron. Y siguieron siendo hombres de Dios. No. No te quedes allí. Por eso la sierva de Dios dice que el mensaje de la Odisea es para nosotros. Porque nuestros pecados tienen fuera a Cristo de nuestro corazón. Por eso Él toca y llama a la puerta. Creemos tener los mejores teólogos, el mensaje más perfecto, los mejores predicadores. Pero eso ha quedado en el discurso. No tenemos fe. No somos hombres de oración. Y ese es el llamado de atención que se nos hace. Estamos llamados a tener ese estilo de vida de José, que llevó su religión a todas partes. No dio cabida para que el pecado se apropiara de él. Te lo vuelvo a repetir, este evangelio fue creado para no caer, para no pecar. Nosotros lo complicamos, nosotros lo hacemos difícil. Pero gracias por José, por Noé, por Enoc, por Moisés y por tantos otros que con sus vidas demostraron que sí es posible llevar una vida sin pecado. Tremendo, qué maravilloso mensaje esto. Vale la pena meditarlo y tomarlo en cuenta. Llegamos al día martes. Jacob bendice a los hijos de José. Cuando Jacob llegó y se presentó ante Faraón, bendijo a Faraón. Recordemos de que los faraones también eran sacerdotes que oficiaban en honor a sus dioses. Jacob no se dejó intimidar por eso. Jacob puso un precedente. Le presentaron a Faraón e inmediatamente él lo bendijo en señal de superioridad, porque su bendición venía directo del Dios Altísimo. Cuán prestos deberíamos estar para bendecir. Y esto es importante porque en nuestro diario vivir nos topamos con gente de otras denominaciones religiosas que muy gustosamente tienen el deseo de querer bendecirnos.
nosotros debemos estar prestos para bendecir, porque somos el pueblo de Dios, del Dios Altísimo. Y su bendición debe llevar amor, alegría, paz a la vida de aquellos a quienes nosotros bendecimos u oramos por ellos. Qué bonita lección la de Jacob. No, aquí yo soy el sacerdote del Dios Altísimo. No me interesan tus dioses ni a quién representes. En el nombre de Jehová yo te bendigo a ti por todas las bondades que has tenido con mi pueblo. Tremendo, tremenda posición. Se sentó en su lugar en tierra ajena. Ahora, Jacob bendice a los hijos de José. Recordemos de que José tuvo sus hijos allá en Egipto. Y cuando se lo llevan, alguien le anuncia a Jacob que José se acerca con sus hijos. Ya Jacob está enfermo, se levanta con esfuerzo de la cama y recibe a sus nietos y le hace ver a José de que así como Rubén y Simón le pertenecen a él, también esos dos muchachos, Manasés y Efraín, le pertenecen a él. Los otros que vayas a tener, esos son tuyos, pero estos dos son míos, porque son parte de la promesa. Y bueno, aquí aparecen algunos aspectos interesantes, porque lo voy a mencionar ya, luego quizás lo vincule con la parte cuando Jacob bendice a sus propios hijos. Por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 7, y bueno, los detalles luego voy a darlos por qué, vemos de que Manasés, el hijo mayor de José, aparece en Apocalipsis 7 en sustitución de Dan. La tribu de Dan no aparece en Apocalipsis 7. De igual manera, en Génesis 35, allí no aparece Manasés. Y en Ezequiel 48, cuando el profeta hace un recuento de las tribus de Israel, bueno, ahí aparecen todos, incluyendo Dan e incluyendo a Manasés y a Efraín. Porque en Ezequiel 48 aparece de que José le tocaba doble porción de tierra. En Ezequiel 48 se hace un resumen de la repartición de tierras del pueblo. Entonces a José le correspondía doble porción. Esa doble porción está representada en sus hijos. Luego al llegar, cuando hablemos de los hermanos de José y la bendición que su padre les da, voy a comentarles por qué razón Dan no aparece en Apocalipsis 7. Dice la sierva del Señor: cuando sintió que se aproximaba la muerte, Jacob mandó llamar a José. Otro asunto importante exigía atención. Los hijos de José habían de ser formalmente recibidos entre los hijos de Israel. A la última entrevista con su padre, José llevó consigo a Efraín y a Manasés. José deseaba que ellos se unieran a su propio pueblo. Manifestó su fe en la promesa del pacto en favor de sus hijos, renunciando a todos los honores de la corte egipcia a cambio de un lugar entre las despreciadas tribus de pastores a quienes se habían confiado los oráculos de Dios. Dijo Jacob: y ahora tus dos hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto antes que viniesen a ti a la tierra de Egipto, míos son, como Rubén y Simeón serán míos. Habían de ser adoptados como sus propios hijos y llegarían a ser jefes de tribus separadas. De esa manera, uno de los privilegios de la primogenitura perdida por Rubén había de recaer en José, a saber, una porción doble en Israel, lo que les mencionaba de Ezequiel 48. Ahora va a ocurrir un hecho que recuerda de dónde venía Jacob.
a la hora de bendecirlos, Jacob cruzó las manos, ¿sí? Y parece ser que la mayor bendición iba para el chiquito. Y luego José se molestó. Vean ustedes, en medio de una bendición, José se molestó, le disgustó esa actitud de su padre y le dice, no padre, no es así. Manasés es el mayor. Sí, ya lo sé, le dice. Ya lo sé, le dice Jacob. Lo sé muy bien. Pero lo que pasa es que este menor va a prosperar bastante. Y pareciera ser que esa era la actitud que Isaac tuvo que haber tomado. Las cosas hubiesen sido mejor tener a Esaú y a Jacob, ¿verdad? Y hacer ese traslape, ¿verdad? Pero bueno, ya estudiamos cómo se dieron las cosas. Ahora Jacob a propósito está haciendo esto, ¿verdad? Recordando cómo es que él logró alcanzar la primogenitura. Al acercarse los hijos de José, el patriarca los abrazó y los besó, poniendo en sus manos solemnemente sobre sus cabezas para bendecirlos. Entonces pronunció la oración, dice la sierva del Señor, el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta ese día, el ángel, con A mayúscula, refiriéndose a Cristo, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos mozos, y mi nombre sea llamado en ellos, y el nombre de mis padres, Abraham e Isaac, y multipliquen en gran manera en medio de la tierra. No había ya en él espíritu de autodependencia, ni confianza en los arteros poderes humanos. Dios había sido su guarda y su sostén. No se quejó de los malos días pasados. Ya no consideraba sus pruebas y dolores como cosas que habían obrado contra él. Su memoria solamente evocó la misericordia y las bondades del que había estado con él durante toda su peregrinación. Patriarcas y Profetas, página 238. Jacob bendice a sus hijos, Génesis 49. Y además de ser bendiciones, esas fueron profecías las que Jacob dio sobre cada uno de sus hijos. Y vale la pena que echemos un vistazo a lo que Jacob dice con respecto a Adán. Dice el versículo 16 de Génesis 49, Dan juzgará a su pueblo. ¿Quién es el único que tiene el poder para juzgar al pueblo de Dios? ¿Acaso no es Jehová el juez? Bien, Jacob dice, Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. Será Dan como serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás al jinete. Tu salvación esperé, oh Jehová. Bien, los expertos mencionan de que la tribu de Dan no se menciona en el capítulo 7 de Apocalipsis, que habla acerca de los 144,000. Dan no se menciona porque Dan tenía un defecto que es común en nuestra iglesia y en toda iglesia y en toda organización, gubernamental, no gubernamental, privada. El chambre. ¿A qué se refiere este asunto de que será como serpiente en el camino, como víbora en la senda que muerde los talones del caballo y hace caer al jinete? ¿Un chambre no hace caer a la persona? ¿No destruye su reputación? ¿Cuántos danes conozco en nuestras iglesias? Tienen doble cara. Te dan un abrazo fuerte, pero cuando te das la vuelta te ponen el puñal
Por esa razón Dan, su nombre no aparece entre las tribus. El nombre de quien aparece es el de Manasés. Además, según la historia, pueden revisar el libro de Jueces, el capítulo 18. La tribu de Dan fue una tribu que se prestó mucho a la idolatría. Micaías, si ustedes recuerdan, hizo una imagen enorme vinculada con idolatría y la tribu de Dan le dio mucha acogida, no solamente a esta imagen, sino que a muchos ídolos. Era el centro de la idolatría y la idolatría no es aprobada por Dios, así que por eso esta tribu no se menciona. Tenía esos dos defectos, idólatras y chambroso, ¿verdad? Levantaban falso testimonio. Por fin todos los hijos de Jacob se reunieron, dice la sierva de Dios, en Patriarcas y Profetas, página 238-39, alrededor del lecho de su muerte. Jacob llamó a sus hijos y dijo: juntaos y oíd, hijos de Jacob, y escuchad a vuestro padre Israel, y os declararé lo que os ha de acontecer en los postreros días. Y me interesa lo que ella va a describir de algunas tribus. A menudo había pensado ansiosamente en el futuro de sus hijos y había tratado de concebir un cuadro de la historia de las diferentes tribus. Ahora, mientras sus hijos esperaban su última bendición, el espíritu de la inspiración se reposó sobre él y se presentó ante él en profética visión el futuro de sus descendientes. Uno después de otro mencionó los nombres de sus hijos, describió el carácter de cada uno y predijo brevemente la historia futura de sus tribus. El sacerdocio fue otorgado a Leví, el reino y la promesa mesiánica a Judá, de donde vendría Cristo, y la doble porción de la herencia a José. Nunca ascendió la tribu de Rubén a una posición eminente en Israel. No fue tan numerosa como la de Judá, la de José o la de Dan, y se contó entre las primeras que fueron llevadas en cautiverio. Jacob había sido siempre un hombre de profundos y ardientes afectos. Su amor por sus hijos era fuerte y tierno. Y el testimonio que dio de ellos en su lecho de muerte no fue expresión de parcialidad ni de resentimiento. Había perdonado a todos y los amó a todos hasta el fin. Su ternura paternal se habría expresado solo en palabras de ánimo y de esperanza, pero el poder de Dios se posó sobre él y bajo la influencia de la inspiración fue constreñido a declarar la verdad, por penosa que fuera. Patriarcas y Profetas, página 241. Ahora, hay un dato relevante en la Nueva Jerusalén. Esta ciudad santa se asienta en 12 cimientos que representan los 12 apóstoles del Cordero. Pero en esta ciudad cuadrada, ¿sí?, parece haber 3 puertas, una al norte, 3 al sur, 3 al este y 3 al oeste. Cada una de esas puertas tiene el nombre de una tribu. Y cada uno de nosotros entrará por la puerta con quien tú te identificas en la vida. Recordemos quiénes fueron los hijos de Jacob. Fueron muy malos. Pero también leímos la semana pasada que habían cambiado. ¿Sí? Ahora eran uno solo, ahora se defendían unos con otros y estuvieron pendientes de Benjamín. Habían cambiado. Entonces, cada uno de nosotros está representado nuestro carácter en el carácter de la vida de los hijos de Jacob. ¿Sí? ¿Por qué puerta entrarás? ¿Por la de Rubén? ¿Por la de Judá? ¿Por la de José? ¿Por la de Benjamín? El pueblo de Dios es diverso en cuanto a carácter. Y por eso es que tenemos que trabajar mucho en nuestro carácter.
¿sí? Ese carácter debe ser transformado, así como el carácter tanto de las 12 tribus de Israel, de los 12 hijos de Jacob y los 12 apóstoles fue transformado. De igual manera el nuestro debe ser transformado. Y entonces, cuando el Señor nos dé la bienvenida a esa hermosa ciudad, pues cada uno entrará por la puerta que le corresponde y que se vincula con el carácter de alguno de los hijos de Jacob. Y finalmente, a pesar de que estaban seguros, disfrutando de alimentación, de lo mejor de la tierra en Egipto, la esperanza seguía siendo puesta en la tierra prometida. Y dice la sierva del Señor, en Patriarcas y Profetas, página 286-287, Jacob y sus hijos habían llevado su ganado consigo a Egipto, y allí había aumentado grandemente. Antes de salir de Egipto, el pueblo, siguiendo las instrucciones de Moisés, exigió una remuneración por su trabajo que no le había sido pagado. Está traslapando dos historias. Y los egipcios estaban tan ansiosos de deshacerse de ellos que no les negaron lo pedido. Los esclavos se marcharon cargados del botín de sus opresores. Aquel día completó la historia revelada a Abraham en visión profética siglos antes. Ten por cierto que tu simiente será peregrina en tierra no suya, y servirá a los de allí, y serán por ellos afligidos 400 años. Mas también a la gente a quien servirán, juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Muy bien. Se habían cumplido los 400 años. En aquel mismo día sacó Jehová a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus escuadrones. Al salir de Egipto, los israelitas llevaron consigo un precioso legado. ¿Cuál era ese legado? Y ella dice, los huesos de José, que habían esperado por tanto tiempo el cumplimiento de la promesa de Dios y que durante los tenebrosos años de esclavitud habían servido a manera de recordatorio que anunciaba la liberación de los hijos de Israel. Interesante, muy interesante. Y quiero que recordemos las palabras de José, que así como su padre Jacob demuestran que en medio de la tranquilidad y la seguridad que la tierra de Egipto les pudo haber otorgado, su esperanza, estaban clavados en lo que no se ve. Su esperanza estaba fija en esa tierra que se le había prometido a Abraham y a Isaac. Y en el versículo 24 del capítulo 50, antes de que José falleciera a la edad de 110 años, dijo lo siguiente: y José dijo a sus hermanos, yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob, nuestro padre. E hizo jurar José a los hijos de Israel diciendo, Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Ahora, podemos notar, mis hermanos, que José guardaba la esperanza de que esa tierra que Dios había prometido finalmente la recibiría su pueblo. ¿Recuerdan cuando el libro de Hebreos hace un recuento de los patriarcas y dice de que estos no recibieron lo prometido?
Se les prometió, pero no fueron ellos los que lo recibieron, fueron las siguientes generaciones. José estaba seguro que lo que Dios había prometido lo concedería. Y por eso le hizo jurar a sus hermanos: cuando ustedes salgan de aquí, por favor, saquen mis huesos. Jacob pidió ser enterrado en Macpela, allá donde Abraham e Isaac fueron enterrados con sus esposas. Ahora él fue enterrado juntamente con sus padres allá también. Pero José estaba seguro que Dios cumpliría su promesa y que cuando apareciera y la cumpliera, sacaran sus huesitos de ahí y los llevaran con ellos. Por eso la sierva del Señor menciona de que este asunto de los huesos de José eran un recordatorio constante de que la promesa finalmente llegaría. Dijo alguien por ahí que recordar es volver a vivir. Qué bonita la historia, y no muchos nos gusta. Qué bonita la historia. Y no solo es bonita, sino también es impresionante e imprescindible. La sierva del Señor escribió: no debemos temer en nada de lo que venga en el futuro, a menos que olvidemos la historia de cómo Dios nos ha traído en el pasado. Por eso es que a mí me da no sé qué cuando escucho iglesias evangélicas que dicen que son las iglesias del Nuevo Testamento. ¿Y el Antiguo qué? Si no entiendes el Antiguo, no vas a entender el Nuevo. A través del Antiguo Testamento puedes darte cuenta cómo Dios ha venido cuidando su evangelio. ¿Recuerdas cuando empezamos desde Adán, sí, con la simiente prometida? Y surge Caín y ¡pum! Aparece Satanás y levanta a Caín para matar a su hermano Abel. Y parecía todo perdido, sí, pero luego nace Set. Y en esos altibajos Dios siempre está levantando su promesa, siempre, siempre, siempre. Ahora muere José y bueno, luego viene el libro de Éxodo y parece ser que la promesa no será visible. Y toda la bondad y seguridad de la que gozó el pueblo de Israel en tierra extraña, ahora se convirtió en esclavitud. Pero cuando todo estaba perdido, Dios levantó un caudillo y levantó a Moisés. Y se inició la larga travesía a la tierra prometida. Y así, altibajos, altibajos, Dios siempre protegiendo a su remanente, siempre, 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 hasta llegar a nuestros días. Dios limpiará su iglesia. No todos los 22 millones de adventistas estamos listos para encontrarnos con el Señor. No. Hay mucha hipocresía, pecado, petulancia en esos 22 millones. Y no soy yo quien tiene la escoba para limpiar. El Señor tiene su hoz y Él limpia su era. Y por eso debe venir un zarandeo, el cual revelará quiénes son los verdaderos hijos de Dios, los que están con Él en las buenas y en las malas. Y por eso la sierva del Señor escribió: parece que la iglesia caerá, pero no caerá. ¿Quién es el que va al timón? Es Cristo. Deja que los hombres hagan lo que quieran, que inventen lo que quieran, ¿sí? Preocúpate si al frente del timón ves mi rostro, allí sí aflígete, porque el barco seguramente se va a estrellar y se va a hacer pedazos.
Pero si en medio de tanto pecado, de tanta corrupción y de tanta apostasía, levantas tus ojos y allá, en el timón, ves el rostro de Cristo, entonces estate tranquilo, porque ese barco va a llegar a su destino. No te preocupes por lo que está mal. Dios tiene un día para el impío. Y qué rendición de cuentas va a ser esa. Ahora, querido amigo, querido hermano, ¿qué lección sacas del libro de Génesis? Bueno, Dios tiene el control y lo que prometió lo cumplirá. Pase lo que pase, Dios cumple sus promesas. Y el mismo Dios que has estudiado durante este trimestre, cómo ha venido protegiendo su simiente y protegiendo y dando cumplimiento a sus promesas, es el mismo Dios que puede hacer grandes cosas en tu vida. Solo debes hacer una cosa. Sí, ya sé, creer. No. Déjalo entrar a tu vida. Déjalo entrar. Aunque no creas, abre tu corazón. Déjalo entrar. Y todo cambiará en tu vida. Que Dios te bendiga. Y fue un privilegio para este servidor haber podido serte útil en el repaso de estas lecciones. Nos vemos en la próxima. Un saludo fraterno.